tantas cosas que contarte, otras tantas que confiarte y otras tantas que pedirte. Pero antes de pedir te doy las gracias y te digo algo importante: es que te amo. Tengo tantas cosas que me alegran, otras tantas que me angustian, y son tantas que me enseñan. Y me enseñan que tú siempre estás presente. Hoy te digo algo importante: es que te amo. Tengo tantas cosas en mi mente, en mi alma, en mi presente. Tengo tanto que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga. Tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino. Hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga. Tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino. Hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga. Tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino. Hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde, en este Congreso Mariano. Para mí es un verdadero placer enorme, especial, estar por primera vez compartiendo con ustedes un poco de mi historia de vida. Muy bien, para entrar en materia, quiero comentarles que mi nombre, como lo dijo Adriana, mi nombre es Otto Bermúdez. Orgullosamente pertenezco a la familia Bermúdez, pero más que eso, quiero comentarles que nací en una familia no católica. Para ser más exactos, nací en una familia de testigos de Jehová. Y aunque aquí en este momento y en este espacio yo siempre aprovecho para dejar claro que aquí no vinimos a hablar mal de nadie, aquí no estamos para criticar ni mucho menos, respetamos y amamos a todos nuestros hermanos. Quiero comentarles que en la doctrina en la que yo me crié con dos características especiales, y vamos a conversar en este ratico sobre eso. La primera característica es que los testigos de Jehová no creen en los milagros, o bueno, mejor, para dejarlo más claro, no creen en la sanación física a través de la fe. Y el segundo punto
es que los testigos de Jehová no creen en la Virgen María, no reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios, ni como nuestra intercesora ante el Padre. Pues bien, en esos dos puntos yo digo que Dios quiso trabajar conmigo. Seguramente en usted Dios quiere trabajar de alguna manera, porque como dice Jeremías el capítulo 1 y el versículo 5, Dios dice: porque desde antes de que naciera ya te conocía, y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Quiero comentarles que más o menos a mis 23 años de edad tuve el privilegio y el placer de ser padre, de ser papá de una linda y hermosa mujer. Y mi hija nace con una enfermedad llamada enterocolitis. Para los que no conocen la enfermedad enterocolitis, es una infección que le da a los recién nacidos cuando ingieren líquido amniótico. Mi hija nace con esta enfermedad. La enterocolitis produce unas perforaciones en el intestino. Entonces mi hija nace, de un día de nacida la llevan donde la mamá para que la mamá le dé alimento materno, y a la niña se le resiente el intestino y comienza a tener una hemorragia severa por su cuerpo. Resulta que mi hija, yo siempre lo digo, como buena paisa, nació cuando quiso. Entonces mi hija nació 31 de diciembre, que es el día que los músicos tenemos más trabajo. Y yo no me encontraba en el país. Yo logro llegar al país, a Medellín, logro llegar el 3 de enero. Y cuando yo llego el 3 de enero, el médico me llama al consultorio y me dice unas palabras donde realmente comienzo a entender muchas cosas de mi adolescencia y de mi vida. El médico me dice: papá, tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poder hacerle una cirugía, o debemos dejarla a la suerte. Y me dice: tenga en cuenta que de cada 10 niños que nacen al año con enterocolitis, uno se salva. Y como su hija nació 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó. Entonces en ese momento comencé a entender quizás el propósito que Dios tiene para cada uno, el propósito para el que me tenía a mí. Y comencé a cambiar muchos porqués de mi vida y comencé a transformarlos en para qué. Y en ese momento, de una manera muy amorosa, pero también muy tajante, le dije al doctor: doctor, yo voy a poner la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hija. Hoy puedo decir que tengo una hija de 22 años de edad, en perfecto estado de salud, que cumple cada uno de sus sueños. Sin embargo, al tomar la decisión de ponerle la transfusión de sangre a la niña, comencé a tener problemas en la organización. Entonces llegó el momento en el que supe que me iban a expulsar, y como todo buen colombiano, antes de que me expulsaran, entonces yo pasé mi carta de renuncia, ¿cierto? Y salí. Y aquí comenzó toda una historia, aquí fue donde comenzó toda una aventura, que es lo que ha llevado hasta el Otto Bermúdez que hay en este momento. Haga de cuenta que es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde la parte de arriba de una montaña. ¿Qué sucede con una bolita de nieve cuando la sueltan desde la parte de arriba y comienza a bajar? Comienza a crecer y a crecer y a crecer, y empezó a tejerse. Como ya no tenía la opresión de esta religión, entonces me fui al otro extremo, como todo buen ser humano, y comencé a llevar lo que yo mismo he llamado el exceso de los excesos. Entonces de repente, y en muy poco tiempo, cuando menos quise darme cuenta, estaba lleno de una cantidad de excesos, una cantidad de cosas en mi vida. De repente llegó el exceso de trabajo, empecé a viajar con muchas orquestas, empecé a vivir una vida de farándula, por decirlo de alguna manera, y comenzó a llegar a mi vida en muy poco tiempo. Empezó a llegar el exceso de trabajo, el exceso de viajes, y con el exceso de viajes llegó el exceso de dinero. Y con el exceso de dinero empezó a llegar el exceso de las fiestas, y con el exceso de las fiestas el exceso del alcohol, y con el exceso del alcohol el exceso de las drogas. Y eso empezó a volverse un caos por completo. Mi vida sentimental se volvió un caos total.
Porque todos los días era eso, era más trabajo, más viajes, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas. Y esto empezó a volverse mucho más fuerte y empezó a tejerse una bomba de tiempo cuando empecé a volverme adicto a cada una de estas. Entonces empecé a volverme adicto al dinero, y empecé a volverme adicto a las fiestas, y empecé a volverme adicto al alcohol, y empecé a volverme adicto a la droga. Ya no era capaz de hacer absolutamente nada si no estaba bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Y esto empezó a volverse algo de todos los días, de todos los días. Y yo empecé a tener un vacío en el corazón. Y yo recuerdo que en alguna ocasión viajamos a Nueva York, y era la primera vez que yo viajaba con esta orquesta, con una orquesta en particular. Y estábamos en el lobby del hotel, y había un músico, nos correspondía de a 2 músicos por cada habitación. Y había un músico en especial al que todo el mundo le sacaba el cuerpo. Entonces todo el mundo era: quédate vos con él, no, quédate vos, no, quédate vos con él. Entonces, ¿a quién se lo achantaron? Al nuevo. Y me tocó saber por qué todo el mundo le sacaba el cuerpo a este músico desde el día siguiente en adelante. Porque desde el día siguiente en adelante me tocó empezar a aguantármele. Rosario a las 4 de la mañana, coronilla a las 6 de la mañana, oraba antes del desayuno, luego hacía coronilla a las 3 de la tarde, luego hacía rosario como a las 7 de la noche. Y era la oradera y dele, y eso era. Y entonces resulta que yo llegaba a la habitación a las 4 de la mañana, enrumbado y enfiestado, y lo encontraba a él arrodillado en la cama haciendo el rosario. Y entonces cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a hacer el rosario en voz alta. Y al principio a mí como que me gustaba, porque al principio yo llegaba todo enrumbado y él empezaba a hacer el rosario en voz alta, y a mí me arrullaba, y yo iba cayendo en los brazos de Morfeo ahí en ese momento. Así me lo aguanté los primeros 4 días. Después del 4.º día empezó la pregunta: Señor, ¿y por qué me tocó a mí este man? Y en una ocasión muy especial, estando precisamente dentro de la gira, este hombre me dice: Otto, ¿qué te parece vos cantándole a Dios? Y yo le dije: hermano, yo lo veo tan difícil, yo no creo. Y él me dijo: piénselo. Y la cosa quedó así. El hombre se fue, terminamos la gira, cada quien cogió por su lado, y yo seguí en mi vida, y la bolita de nieve seguía bajando y seguía creciendo, y la bomba de tiempo seguía gestándose. Y todos los días era más, todos los días era más trabajo, todos los días era más viajes, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas, más adicción a todo esto. Dicen las abuelas, que nunca se equivocan, entre otras cosas: todo lo que el hombre haga tiene un efecto y una consecuencia. Y de hecho la Biblia ya lo había dicho antes, cuando la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y en mi caso no se hizo esperar. El 22 de diciembre del año 2012, estando yo en un escenario con una orquesta, en un concierto, cerca de 17, 18 mil personas al frente, a mí me da un derrame. Y ese derrame en menos de 2 horas se convirtió en una trombosis cerebral. Cuando yo llegué a la clínica con el extremo izquierdo de la boca torcido y en línea con la nariz. El ojo derecho se me cerró y se me torció, me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó por completo, y al pasar de derrame a trombosis me reventó una de las 2 cuerdas vocales. Yo llegué a la clínica con una sola cuerda vocal y con la lengua totalmente muerta. Entonces imagínese usted, un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco, para que terminemos la canción de Shakira. Lo primero que yo me pregunté al día siguiente, cuando el doctor entró a la habitación a decirme todo lo que, a ponerme al tanto de lo que había sucedido, lo primero que me pregunté fue: ¿qué hubo? ¿Y no tenías el mundo en la mano? ¿Y no tenías todo bajo control? ¿Y no eras el rey del mundo? ¿No estabas lleno de dinero?
lleno de fiestas. Por andar en mi vida y en mi rumba y en mi cuento y en mi mundo, se me olvidó un pequeño detalle, y era haber pagado la seguridad. Entonces todo me tocó por particular. Bien dice el dicho que lo que por agua viene, por agua se va. Efectivamente, así como de repente empezó a llegar toda esa cantidad de dinero, así empezó a irse toda esa cantidad de dinero. Resulta que yo vivía aquí en Medellín, en un apartamento, vivía solo. Había una señora que trabajaba conmigo todos los días, y la señora llama a mi casa, llama a mis papás para decirles lo que había sucedido conmigo, para que se hicieran cargo, y contestó a mi mamá. Y mi mamá le dijo: dígale a él que cuando renunció a ser testigo de Jehová también renunció a esta familia, y colgó. Yo tenía una hija a la que le había dado sangre para que recién nacida, y siempre pensé que era buen papá, porque siempre estaba consignando constante. Y cuando yo quería ser mejor papá, entonces consignaba más y pensaba que con eso era suficiente. Y en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá. Hoy en día para mí es una lástima, pues he curado el dolor, pero para mí es una lástima buscar y no encontrar ni una sola foto con mi hija pequeña, porque siempre estuve ocupado en mi mundo y en mi vida, y en mi trabajo y en mi cuento y en mi rumba y en mis asuntos. Los amigos, el teléfono que no paraba de sonar todos los días, invitándome a todas partes, de repente empezó a sonar, dejó de sonar, y dejó de sonar un día, y después dejó de sonar una semana, y después dejó de sonar un mes. Y yo volví otra vez a preguntarme: ¿qué hubo? Y no tenías el mundo en la mano, y no la tenías toda. Y empecé a caer en ese momento en la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes hoy en día: la depresión. En este punto yo normalmente trato siempre de pedirle, cuando conversamos con jóvenes o con personas incluso adultas, cuando alguien te hable de depresión, córrale. Córrale, porque la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es una enfermedad. Y es de una enfermedad que el enemigo está utilizando para arrebatarnos a los jóvenes hoy en día. Hemos tenido casos de pérdida de muchachos. Hace poco, o hace algún tiempo, estuvimos en concierto en un municipio de aquí de Antioquia que se llama Cocorná, y por ahí una semana antes del concierto me llamó el hermanito que estaba organizando el concierto y me dijo: Otto, necesitamos hacer una cadena de oración por los jóvenes urgente. Esta mañana se nos suicidaron 2 muchachos, uno de 14 y una de 11. Y me dijo: y lo peor es que ya van 5. La depresión es seria. Cuando alguien te hable de depresión, córrele. Yo en mi depresión, cuando empecé a caer en la depresión, lo primero que empecé a hacer fue tapar todas las ventanas del apartamento donde vivía, para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas. Y cuando me levantaba después de las 72 horas, me iba al baño corriendo a ver si ya había despertado de la pesadilla. Y cada día me veía más hinchado, más torcido, más solo, hasta que un día, completamente destrozado y desesperado, hice lo que yo pensé que era una oración y le dije a Dios: bueno, si no me vas a ayudar, allá te llego. Y vos verás qué haces conmigo cuando llegue allá. Y ese día me levanté, a la hora que me desperté, me levanté y había comprado un tarro de somníferos, que son de los somníferos más fuertes que hay, y vacié todo lo que quedaba del tarro en esta mano y llené un vaso de whisky. Y cuando estaba a punto
a punto de hacer esa combinación, sonó el teléfono que hacía 4 meses no sonaba. Y cuando yo medio pude contestar, me dijo alguien del otro lado: Otto, yo estoy aquí del otro lado del mundo. Me dijo: aquí ya es de noche, estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Sabe quién era? El mismo músico que hacía 4 años había estado conmigo allá. Y me dijo: estoy haciendo un rosario. Y me dijo: te quiero invitar. Después de haberle contado lo que sucedió, me dijo: te quiero invitar a un lugar mañana, o sea, al día siguiente, allá en Medellín, que yo creo que te va a ayudar. Y yo no supe, como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, no me quiso decir para dónde. Después, con el tiempo, me di cuenta que fui a caer a un Pentecostés. Allá fue donde me mandó. Y cuando yo llegué al Pentecostés, estaba nuestro amado padre John Mario Montoya, estaba presidiendo ese Pentecostés. Y el padre John Mario estaba haciendo una oración que fue la que cambió mi vida por completo. En ese momento el padre John Mario dijo: entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Y ese fue el día, el primer día de toda mi vida que yo vine a hablar con la Virgen María. Y era tanto el desespero que yo tenía que yo caí arrodillado ahí donde estaba y le dije a la Virgen, le dije: bueno, yo no te conozco, bueno, la verdad no sé si existes o no, pero si tú existes y haces algo por mí, entonces yo te voy a conocer. Y le dije: te voy a conocer, como para no comprometerme mucho, para no decirle te voy a servir y todo aquello. Entonces le dije yo: te voy a conocer. Lo cierto, mi hermano, es que a partir de ahí comenzó un proceso. En el tiempo de Dios comenzó un proceso de liberación, un proceso de conocimiento, un proceso de fe, que me ha llevado hoy en día a vivir, lo decía hace poco, a vivir para el servicio a la Virgen María. Hoy en día puedo decir que vivo enamorado completa y absolutamente de la Virgen María. Hoy en día puedo decirle a esos mismos compañeros protestantes, compañeros de otra religión, a mi misma familia, puedo decirle: yo no creo en los milagros, yo soy un milagro. Y decirles: ¿sabes algo que lo decía yo a mis papás? Con todo el respeto del mundo y con todo el amor del mundo, yo soy un milagro de la Virgen María. Hoy en día quiero despedirme con una canción que llegó a mi corazón hace poco, pues llegó a mi vida, perdón, hace poco. Una canción que me envió un gran amigo. Y quiero despedirme dándote solamente un mensaje. Cuando tú le pidas algo a Dios a través de la Virgen María y ves que se tardan, no te desesperes, porque Dios quiere enseñarnos 2 cosas. La primera, tener paciencia, y la segunda, a depender totalmente de Él. Si tienes algo que pedirle a la Virgen María, o tienes algo que pedirle a Dios a través de la intercesión de la Virgen María, te lo dice alguien que no cree, alguien que vive el milagro de la intercesión de la Virgen María. Por eso creo que esta sería tu canción, si estás buscando un milagro. Esta es la historia de una mujer que ora. La tarde se marchaba y entre sombras comenzó a llover. Un corazón oraba ante Dios un poco más que ayer. Señor, yo sé que me amas y tú sabes que te he sido fiel. No tardes en responder, pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. El tiempo apresuraba a un reloj que corre en la pared. Tal vez su fe menguaba
convicción de lo que no se ve. Y ella a su Dios clamaba para con su amor y su poder su petición conceder. Pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada, porque en la Biblia había leído ya de que Dios contestaba: pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías no te fallará. Ella a su Dios clamaba para con su amor y su poder su petición conceder. Pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo que quieres ver. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada, porque en la Biblia había leído ya de que Dios contestaba: pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías Dios no te fallará. Porque la oración activa la fe, y la fe activa el milagro. Y Dios obró, porque Dios concedió lo que pedía, aun cuando menos ella lo esperaba, y comprendió que Dios obra en su tiempo y a su voluntad. Sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, y de sus ojos brotaba la pena mojando la almohada, porque en la Biblia había leído ya de que Dios contestaba: pedid y se os dará. Siguió creyendo tener algún día aquellas cosas que tanto deseaba, porque es que en sus promesas si confías Dios no te fallará. Dice Malaquías: ponme a prueba, a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Pedid y se os dará. Gracias una vez más a Otto Bermúdez por ese gran testimonio de misericordia. El poder de la oración de intercesión con tan solo una llamada. Mira, una llamada puede salvar un alma, una vida. Gracias una vez más a nuestra madre, un aplauso para ella, porque a través de ese santo rosario de este amigo, mire lo que aconteció, lo inesperado. Y hay un tiempo